Hola a todos. Antes de empezar, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas entregas que completan esta serie. Empecemos. Este vídeo es la guía definitiva para descubrir cómo los seguros de ahorro e inversión pueden impulsar tus finanzas personales. Te contaré cuáles son las claves de los planes PIA, cómo elegir un buen plan de pensiones y qué ventajas fiscales podrías obtener. Aprenderás a identificar los costos ocultos y a potenciar al máximo tu rentabilidad a largo plazo. Si deseas protección, un respaldo económico sólido y un futuro más seguro, este contenido es para ti. Visión general de los seguros de ahorro e inversión. En esta primera página, abordaremos la idea esencial de los seguros de ahorro e inversión. Estos productos se han convertido en alternativas relevantes para muchas personas que desean complementar sus fuentes de ingresos al llegar a cierta edad o ante necesidades específicas. Dentro de este gran abanico de opciones, se encuentran los planes individualizados de ahorro, los seguros de vida con componente de inversión y las modalidades destinadas a complementar la jubilación, entre otras. El concepto de seguro hace referencia a un contrato mediante el cual una entidad aseguradora ofrece protección o cobertura a cambio de una prima. En los seguros de ahorro e inversión, la función es similar a la de otros seguros. Se busca que, tras un determinado plazo o ante un evento acordado, el contratante reciba un capital o una renta. Esto puede darse, por ejemplo, al cumplir cierta edad que se pacta de antemano. El emisor real o quien realmente respalda estos productos es una entidad aseguradora. Aunque puedan comercializar los bancos, instituciones financieras y asesores, quien suscribe el riesgo y diseña las coberturas es la compañía de seguros. Estas entidades funcionan de manera similar a las que ofrecen seguros de coche, salud u hogar, pero en este caso, con un enfoque de ahorro e inversión a mediano y largo plazo. ¿Por qué alguien elige un seguro de ahorro en lugar de un fondo o un plan tradicional? En muchos casos, se busca la sencillez, la comodidad de aportar de forma periódica y, sobre todo, aprovechar ciertas ventajas fiscales o de protección que estas modalidades ofrecen. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Existen elementos como las comisiones, la rentabilidad esperada y las restricciones de rescate que deben analizarse con detenimiento antes de firmar un contrato de este tipo. El propósito de este texto es profundizar en cada uno de los tipos de seguros de ahorro e inversión, poniendo un énfasis especial en los planes PIA y, posteriormente, en los planes de pensiones. Se trata de entender de qué manera funcionan, qué beneficios y posibles desventajas presentan, y cómo se integran en una estrategia integral de previsión y complemento a la jubilación. A lo largo de estas páginas, se detallarán los puntos clave y se darán pautas para que cada persona, de acuerdo con su perfil, pueda evaluar si estos productos se ajustan realmente a sus objetivos financieros. La naturaleza de los seguros de ahorro e inversión. En esta página, ahondaremos en la naturaleza de estos seguros y en los distintos tipos que existen. Cuando se habla de seguros de ahorro e inversión, por lo general, se piensa en productos de acumulación de capital a largo plazo. A diferencia de otros instrumentos, aquí existe una entidad aseguradora que, además de gestionar el dinero, ofrece cobertura en caso de fallecimiento o, en algunos casos, incapacidad. La principal característica de los seguros de ahorro e inversión es que combinan dos elementos: la protección y la rentabilidad potencial. La protección surge porque, si la persona fallece antes de la fecha establecida o sufre un accidente que active las coberturas, los beneficiarios designados reciben un capital asegurado. La rentabilidad potencial, por su parte, proviene de la inversión de las primas, aportaciones, en diferentes activos, que pueden variar desde la renta fija más conservadora hasta la renta variable. Existen, por ejemplo, seguros que garantizan el capital aportado, invirtiendo mayoritariamente en renta fija de bajo riesgo. Con ello, la probabilidad de pérdida se reduce, pero también se limita la rentabilidad posible. En el extremo opuesto, hay seguros con alta exposición a renta variable, cuyo desempeño está ligado a la evolución de mercados bursátiles. Entre ambos, se encuentran múltiples combinaciones que se adaptan a distintos perfiles de riesgo.
Una de las grandes ventajas que suelen presentarse en la oferta de estos productos es la posibilidad de beneficiarse de ventajas fiscales específicas, según la legislación de cada país. Aún así, esas ventajas fiscales pueden verse neutralizadas por comisiones de gestión, gastos administrativos y otros costos que reducen la ganancia real del asegurado. Por ello, es crucial leer detenidamente las condiciones, las letras pequeñas y comprender con claridad cómo y en qué se invertirá el dinero antes de contratar. Funcionamiento general y figuras involucradas. Para entender mejor estos productos, conviene conocer las figuras principales que intervienen en un seguro de ahorro e inversión. En primer lugar, está la entidad aseguradora, que es la empresa que asume el riesgo y diseña las condiciones generales. Luego aparece el tomador del seguro, quien suscribe el contrato y se compromete a pagar las primas. El asegurado puede coincidir o no con el tomador. En el caso de seguros de ahorro destinados a la propia jubilación, lo habitual es que tomador y asegurado sean la misma persona. Además, están los beneficiarios, que son quienes recibirán el capital o la renta si se cumple la contingencia establecida, por ejemplo, llegar a cierta edad o fallecer. El producto se formaliza mediante una póliza, donde se recogen las características y obligaciones de ambas partes, así como las exclusiones y límites. El tomador paga las primas de forma periódica o única. A cambio, la aseguradora invierte ese dinero, garantizando en algunos casos una rentabilidad mínima o dejando el rendimiento final sujeto a la evolución de los mercados en productos de renta variable. Transcurrido el plazo pactado, si el asegurado está vivo, tiene derecho a recuperar el capital acumulado. De no llegar a la edad estipulada, la aseguradora abona a los beneficiarios el importe que corresponda. Es importante destacar que, aunque en muchos casos estos seguros se promocionan como herramientas sencillas y cómodas para el ahorrador, en la práctica pueden ser muy diversos en cuanto a inversión subyacente, costes de gestión y estructura de comisiones. Por ello, no conviene dejarnos llevar solo por el argumento de que es un seguro más. Se requiere un análisis detallado y comparar distintas ofertas para encontrar el producto que realmente se ajuste a las necesidades personales. Importancia y objetivos de los seguros de ahorro. ¿Por qué contratar un seguro de ahorro e inversión en vez de escoger un fondo de inversión o un plan de jubilación tradicional? Para responder esta pregunta, conviene partir de la necesidad real de cada persona. Estas necesidades varían: complementar la pensión de jubilación, costear estudios de familiares en el futuro, crear un colchón financiero a largo plazo o disponer de un respaldo económico en caso de contingencias. Algunas de las razones más habituales para elegir un seguro de ahorro e inversión son las siguientes. 1. Cobertura adicional. A través de la prima pagada, se puede obtener, además de la acumulación de capital, una cobertura por fallecimiento o incapacidad. Esto resulta atractivo para quienes buscan protección y un plan de ahorro en un solo producto. 2. Tranquilidad y sencillez. En muchos casos, las aseguradoras promocionan estos planes como alternativas fáciles de gestionar. El ahorrador puede domiciliar pagos mensuales, sin necesidad de supervisar sus inversiones día a día. 3. Fines sucesorios. Al designar beneficiarios, se facilita la transmisión de capital en caso de fallecimiento, con implicaciones fiscales que, en ciertos contextos, pueden ser ventajosas. 4. Disciplina de ahorro. Al aportar periódicamente, se fomenta la constancia y se evita gastar los recursos en otros fines. El compromiso contractual actúa como un mecanismo que obliga a reservar cierta cantidad cada mes o año. A pesar de las ventajas anteriores, es esencial tener claro si, a cambio de la cobertura y la aparente simplicidad, se están aceptando comisiones elevadas o limitaciones a la disponibilidad del capital. La decisión final debe basarse en un balance entre ventajas y costes reales, sin dejar de lado la rentabilidad que se obtendrá a largo plazo. Planes PIA, planes individuales de ahorro sistemático. Dentro de la gran variedad de seguros de ahorro, destacan los planes PIA, plan individual de ahorro sistemático. Estos planes suelen ser muy populares porque, en muchos lugares, ofrecen incentivos fiscales que pueden resultar interesantes. Se conciben como productos de largo plazo,
pensados para que el tomador reciba una renta vitalicia que complemente, por ejemplo, la pensión pública. El funcionamiento habitual de un plan PIA es el siguiente. La persona interesada contrata el plan y realiza aportaciones, que pueden ser mensuales, trimestrales o anuales. Estas aportaciones se invierten en diversos activos, que, según el tipo de plan, podrán ser de renta fija, renta variable o mixtos. A lo largo del tiempo, el capital puede ir creciendo, siempre sujeto a la evolución de los mercados y al efecto de las comisiones. Para acceder a las ventajas fiscales, en muchas legislaciones se exige un mínimo de años de permanencia y la obligatoriedad de rescatar el capital en forma de renta vitalicia. Esto quiere decir que la persona no retira el dinero de golpe, sino que la aseguradora le va pagando una cantidad determinada cada mes, trimestre o año, según se haya convenido. Las aportaciones anuales a los planes PIA están sujetas a unos límites. Asimismo, existen topes totales que no se pueden superar a lo largo de la vida del plan. Si la persona retira el dinero antes de cumplir con los plazos o en una modalidad distinta a la renta vitalicia, lo más probable es que pierda parte o todas las ventajas fiscales. De ahí la importancia de estudiar con cuidado si realmente se está dispuesto a mantener la inversión el tiempo necesario. Una precaución básica con los planes PIA es evaluar la composición de la cartera subyacente y, por supuesto, las comisiones. Aunque a menudo se publicitan como instrumentos con beneficios impositivos, una comisión elevada puede mermar fuertemente la rentabilidad acumulada. Por tanto, resulta esencial comparar diferentes planes y, sobre todo, entender cómo la aseguradora invierte el dinero y qué nivel de transparencia ofrece al ahorrador. Características y reglas de los planes PIA. En esta página, profundizaremos en las normas y reglas más comunes asociadas a los planes PIA. Aunque pueden variar según la jurisdicción, las siguientes características suelen repetirse con frecuencia. 1. Aportaciones máximas anuales. Suelen tener un techo, lo que limita la cantidad que se puede destinar cada año a este tipo de producto. Además, existe un límite total de aportaciones a lo largo de la vida del plan. 2. Permanencia. Por lo general, los planes PIA exigen permanecer al menos 5 años para empezar a gozar de sus beneficios fiscales. Sin embargo, es habitual encontrar penalizaciones si se retira el dinero en plazos demasiado tempranos, incluso superado ese lustro de permanencia. 3. Modalidades de inversión. Existen planes con rentabilidad garantizada, que suelen invertir en instrumentos de renta fija y otros productos conservadores. Otros planes tienen un enfoque más agresivo, con exposición a renta variable. En medio de estos extremos, hay múltiples opciones intermedias. 4. Forma de rescate. La mayor ventaja fiscal se consigue, por lo general, si se recupera el capital en forma de renta vitalicia. Quien prefiera rescatar el dinero de una sola vez puede encontrarse con que pierda buena parte de los beneficios impositivos. 5. Fiscalidad atractiva. Muchos planes PIA ofrecen exenciones o reducciones al tributar por los rendimientos generados. En algunos casos, esos rendimientos pueden quedar casi exentos de impuestos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Dada la importancia de la permanencia, de la forma de rescate y de las comisiones, se recomienda planificar el uso de un PIA con vistas realmente de largo plazo. No se debe contratar si se sospecha que se necesitará el dinero pronto para fines distintos, ya que las restricciones y penalizaciones pueden hacer que el producto pierda su sentido económico. Planes de previsión asegurados y otras modalidades. Además de los planes PIA, existen otros seguros de ahorro e inversión con características similares, entre ellos. 1. Planes de previsión asegurados. PPA son productos muy parecidos a los planes de pensiones, pero emitidos por aseguradoras. Suelen ofrecer una parte de rendimiento garantizado y, a nivel fiscal, comparten rasgos con los planes de pensiones tradicionales. Resultan atractivos para un perfil más conservador, con la intención de asegurar parte de su capital. 2. Seguros de prima única. En estos productos, el ahorrador realiza una sola aportación, por ejemplo, al inicio del contrato. El vencimiento se negocia con la entidad y suele ofrecer una rentabilidad pactada o, en algunos casos,
ligada a un índice de referencia. Se distinguen de otros planes de aportaciones periódicas por su rigidez. No se suele permitir incrementar el capital con más aportaciones. 3. Seguros de capital diferido. Estos permiten realizar aportaciones periódicas con la posibilidad de recuperar el capital en un momento acordado, sin necesidad de esperar hasta la edad legal de jubilación. Son flexibles en cuanto a plazos, pero no siempre garantizan alta rentabilidad. 4. Renta vitalicia sobre inmuebles. Conocido en algunos contextos como hipoteca inversa, implica ceder la propiedad de un inmueble a cambio de recibir una renta periódica. La persona conserva el usufructo de la vivienda mientras viva, y tras su fallecimiento, la aseguradora se queda con la propiedad. La oferta es amplia, cada uno con sus especificaciones y niveles de riesgo. El común denominador es que todos se sustentan en el contrato de seguro, con sus correspondientes implicaciones en costes y coberturas. El objetivo general es el mismo: aportar dinero en el presente para recibirlo en el futuro, a menudo con beneficios fiscales o con un componente adicional de protección. Las comisiones, el principal inconveniente. Los seguros de ahorro e inversión tienen fama de cobrar comisiones más altas que otros productos financieros, por ejemplo, los fondos indexados o ciertos planes de pensiones de bajo coste. Esto no significa que todos sean costosos, sino que, estadísticamente, los más populares suelen sumar tarifas de administración, gestión, comercialización y otros gastos que pueden reducir notablemente la rentabilidad final. Entre las comisiones habituales se encuentran: 1. Comisión de gestión. La entidad aseguradora cobra un porcentaje anual sobre el patrimonio gestionado. Puede variar notablemente según el tipo de seguro y la agresividad de la cartera. En algunos productos, esta comisión supera cómodamente el 1,5%. 2. Comisión de suscripción o aportación. En algunos contratos, se descuenta un porcentaje de cada aportación que realice el tomador. Esto hace que, de entrada, se invierta menos capital del que se paga. 3. Comisión de reembolso. Puede aplicarse un porcentaje al retirar los fondos antes de cierto plazo, lo que desincentiva la liquidación anticipada. 4. Gastos de la póliza. Costes administrativos asociados al mantenimiento del contrato. Si las comisiones totales llegan a ser elevadas, incluso un beneficio fiscal relevante puede quedar anulado, ya que la rentabilidad neta puede resultar muy baja. En consecuencia, es preciso comparar diversas opciones antes de decidirse por un seguro de ahorro. De lo contrario, se corre el riesgo de vincularse con un producto menos eficiente que otras alternativas de inversión disponibles en el mercado. Planes de ahorro a largo plazo con garantía parcial. En muchos países se han creado recientemente planes de ahorro a largo plazo que ofrecen una garantía parcial sobre la inversión. Por ejemplo, se puede pactar que, al vencimiento, el 85% del capital aportado esté garantizado, independientemente de la evolución de los mercados. Estos seguros se anuncian frecuentemente como alternativas conservadoras, destacando el hecho de que, aunque la inversión rinda mal, el asegurado no pierde todo lo invertido. Esta promesa de garantía suele ir acompañada de limitaciones y exigencias. 1. Límite anual de aportaciones. En algunos planes, no se permite superar una cifra tope cada año. Esto busca que no se acumulen grandes capitales con exenciones fiscales generosas. 2. Plazo mínimo de permanencia. Suele requerirse un mínimo de 5 años para obtener las ventajas tributarias. Rescatar antes podría suponer penalizaciones o la pérdida de beneficios fiscales. 3. Pago en forma de capital único. A diferencia de los planes que promueven una renta vitalicia, estos productos suelen obligar a recuperar todo el dinero en un solo pago al final del periodo, lo que limita la flexibilidad. La seguridad que el producto busca transmitir no está exenta de inconvenientes. Por un lado, la inversión se concentra en renta fija o en mecanismos de bajo riesgo. Esto significa que la rentabilidad anual esperada puede ser menor que la de otros productos financieros a largo plazo. Además, las comisiones pueden disminuir aún más el rendimiento final. Por ello, conviene analizar cuidadosamente si ese colchón de protección realmente compensa en términos de rentabilidad. Los Unit Linked.
Otra de las modalidades más conocidas dentro de los seguros de ahorro e inversión son los denominados Unit Linked. Se caracterizan por permitir al tomador elegir, dentro de una gama de cestas de inversión, dónde colocar su dinero. Estas cestas suelen estar compuestas por fondos, acciones, bonos o combinaciones varias, con diferentes perfiles de riesgo. Principales rasgos de los Unit Linked. 1. Flexibilidad. Al permitir la selección de diferentes cestas, el inversor puede adaptar su estrategia según su perfil de riesgo. También se brinda la posibilidad de traspasar entre cestas sin tributar al momento, dependiendo de la normativa local. 2. Ausencia de rentabilidad garantizada. El rendimiento depende en gran medida de la evolución de los mercados. Al no existir un mínimo asegurado, el riesgo de pérdidas puede ser mayor. 3. Vinculación con un seguro de vida. Es habitual que parte de la prima se destine a cubrir el seguro de vida asociado, lo que reduce ligeramente la cantidad realmente invertida. 4. Popularidad variable según la regulación. En épocas pasadas, eran muy demandados por la ventaja de permitir traspasos sin pago de impuestos, cuando otros productos no lo ofrecían. Con el tiempo, algunos países extendieron esa ventaja a los fondos de inversión, provocando un descenso en la demanda de los Unit Linked. La cuestión principal para quien valora un Unit Linked sigue siendo la misma: ¿cuánto se paga en comisiones y cuál es la ganancia real esperada? En muchos casos, las entidades aprovechan la complejidad de la oferta para aplicar múltiples capas de costes. Si no se analiza en detalle, el ahorrador puede terminar con una rentabilidad final mediocre. Análisis de casos reales. En diversos estudios sobre rentabilidad en seguros de ahorro y planes de pensiones, se ha observado una amplia divergencia entre los mejores y los peores productos del mercado. Hay entidades que gestionan estos seguros con un enfoque muy eficiente, al invertir en carteras diversificadas de bajo coste. Otras, en cambio, presentan estructuras de comisiones que prácticamente anulan las ganancias. Los datos compilados en distintos informes muestran, por ejemplo, que en un periodo de 15 años, algunos planes superan cómodamente el 5% de rentabilidad anual, mientras que otros no llegan al 1% o incluso resultan negativos. Esta diferencia se debe, en gran parte, a las comisiones y a la filosofía de inversión. Para un ahorrador, estos resultados dejan claras dos lecciones. 1. No todos los seguros de ahorro y planes de pensiones son iguales. Es preciso investigar con lupa qué productos hay en el mercado y no conformarse con el primero que ofrezca una entidad bancaria o un agente comercial. 2. Los planes con mayor patrimonio gestionado no necesariamente son los más rentables. A menudo, la popularidad de un producto depende de la fuerza comercial de la entidad que lo distribuye, no de su verdadera eficiencia. La conclusión es que existe un gran reto educativo: entender en qué consiste realmente un seguro de ahorro e inversión y evitar la tentación de seleccionar un producto únicamente por la publicidad o por la recomendación de un conocido sin la debida comprobación de comisiones y rendimiento histórico. Decisiones entre plan PIA y otras alternativas. Cuando se comparan planes PIA con otras soluciones de ahorro, como pueden ser los planes de pensiones u opciones de inversión directa en fondos, es común preguntarse dónde reside la verdadera ventaja de cada uno. Las diferencias más notables suelen ser: 1. Disponibilidad del capital. Los planes PIA permiten, con ciertas condiciones, disponer de los fondos antes de la jubilación, aunque muchas veces con penalizaciones o pérdida de ventajas fiscales. Otros planes de jubilación suelen ser más estrictos, limitando el rescate a supuestos específicos o a la edad de retiro. 2. Beneficios fiscales concretos. Es posible que, para un perfil determinado, la ventaja de tributar menos resulte decisiva para elegir un plan PIA. Sin embargo, si las aportaciones o el horizonte temporal no son muy amplios, las ventajas pueden quedar diluidas por las comisiones. 3. Adaptación al perfil de riesgo. Tanto en planes PIA como en fondos de inversión tradicionales, puede haber carteras conservadoras, moderadas o arriesgadas. Sin embargo, en un seguro de ahorro puede que el cliente tenga menos control en la selección exacta de los activos, dependiendo de la oferta de la aseguradora. En definitiva, cada persona debe hacer su balance de pros y contras,
considerando su edad, su capacidad de ahorro, su tolerancia al riesgo y sus expectativas a largo plazo. No existe un producto perfecto, sino una mejor elección en función de las necesidades individuales. Introducción a los planes de pensiones. Los planes de pensiones merecen atención especial por su gran relevancia y popularidad. En muchas regiones se han convertido en uno de los instrumentos más difundidos para complementar la pensión pública y asegurar un ingreso durante la vejez. Su diseño suele basarse en aportaciones periódicas que el partícipe va realizando mientras está en activo, con la finalidad de rescatar el capital en el momento de la jubilación. Las principales razones de su atractivo residen en 1. Ventajas fiscales. Normalmente, las cantidades aportadas reducen la base imponible del impuesto sobre la renta del año en que se aportan. Este diferimiento fiscal ayuda a muchas personas a reducir su carga impositiva presente. 2. Foco en la jubilación. Al estar pensados para largo plazo, favorecen la disciplina de ahorro. Muchas entidades ofrecen la domiciliación de aportaciones, de modo que el inversor va creando su fondo casi sin darse cuenta. 3. Amplia oferta en el mercado. Es frecuente encontrar planes de pensiones de renta fija, renta variable, mixtos, indexados o gestionados de forma activa. Esto permite al ahorrador elegir según su perfil. Pese a ello, el problema fundamental de los planes de pensiones tradicionales es el mismo que puede aquejar a los seguros de ahorro: las comisiones elevadas que pueden deteriorar la rentabilidad final. A esto se suma la dificultad de rescatar el capital antes de la edad de jubilación, salvo en casos muy concretos de necesidad, enfermedad grave o desempleo de larga duración. El funcionamiento de los planes de pensiones. Para comprender su mecánica, conviene repasar los elementos esenciales de un plan de pensiones. 1. Partícipe. Es la persona que realiza las aportaciones periódicas o puntuales al plan. 2. Fondo de pensiones. Es el vehículo de inversión que agrupa los capitales de los partícipes. Se invierte el dinero en distintos activos financieros, según la política establecida. 3. Entidad gestora. Se encarga de invertir los recursos del fondo de pensiones. Define la estrategia de inversión, compra y vende activos, y decide cómo asignar los recursos. 4. Entidad depositaria. Custodia los valores y el dinero, ejerciendo un control y supervisando la labor de la entidad gestora. El partícipe aporta un máximo anual que suele fijarse por ley. Estas aportaciones disminuyen la base imponible en el ejercicio fiscal, lo que provoca una reducción de impuestos en el presente. Sin embargo, cuando se jubila y empieza a percibir las prestaciones del plan, esas cantidades se consideran rendimientos del trabajo y tributan en consecuencia. Por ello se habla de diferimiento fiscal. Se paga el impuesto al final, cuando se reciben las prestaciones, no en el momento de la aportación. La elección de un buen plan de pensiones es, entonces, clave para que esa ventaja de diferir impuestos se convierta en una ganancia real a largo plazo, y no se disipe en comisiones abusivas o en un mal rendimiento de la cartera de inversión. Rentabilidad histórica de los planes de pensiones. Distintos análisis han demostrado que, en determinados periodos de 15 o 20 años, muchos planes de pensiones han ofrecido rentabilidades bastante modestas, sobre todo si se comparan con índices bursátiles relevantes o incluso con bonos de deuda pública a largo plazo. Este fenómeno se explica, en gran medida, por comisiones de gestión elevadas y carteras de inversión poco eficientes. No obstante, hay planes de pensiones que sí logran rentabilidades competitivas, situándose por encima de un 5 o 6% anual en periodos prolongados. La clave radica en 1. Política de inversión. Un plan bien diversificado y con una gestión coherente a largo plazo puede rendir de manera estable, evitando movimientos especulativos. 2. Nivel de comisiones. Los planes que reducen al mínimo las comisiones de gestión y depósito tienen una ventaja significativa para el partícipe, especialmente en el largo plazo, pues cada punto porcentual en comisiones erosionará el rendimiento compuesto. 3. Transparencia. Algunos planes informan con gran detalle sobre en qué invierten, los movimientos de cartera y las perspectivas de mercado. Esa transparencia ayuda al partícipe a sentirse seguro y a comprobar la coherencia de la estrategia.
Lo cierto es que la mayoría de la gente contrata su plan de pensiones a través de la entidad donde ya tiene su cuenta corriente, sin comparar. Esta costumbre explica por qué los planes con mayores volúmenes de patrimonio no son, por lo general, los más rentables. En vez de seleccionar el plan que mejor se adecúa a su perfil, el ahorrador a menudo escoge el que le promociona su banco de toda la vida. La gestión activa frente a la gestión pasiva. En el mundo de los planes de pensiones, y, por extensión, en otros productos de ahorro, se distinguen dos grandes filosofías de inversión. 1. Gestión activa. El equipo gestor selecciona acciones, bonos u otros activos buscando batir a un índice de referencia. Esto implica un seguimiento continuo y operaciones de compraventa basadas en análisis de mercado. 2. Gestión pasiva. Se limita a replicar un índice bursátil o de renta fija. Su objetivo no es batir al mercado, sino igualar su comportamiento. Generalmente, se utilizan fondos indexados o similares. La gestión pasiva suele conllevar comisiones más bajas, pues no se requiere una plantilla numerosa de analistas ni complejos sistemas de trading. Muchos planes de pensiones con enfoque pasivo resultan interesantes por la reducción de costes y por la consistencia en el largo plazo, evitando la incertidumbre de depender del acierto del gestor. Si se opta por un plan de pensiones de gestión activa, conviene asegurarse de que el gestor tiene un historial probado de batir al mercado de forma consistente y que la estructura de comisiones no anule esos resultados extraordinarios. Caso contrario, el partícipe podría ver sus ganancias mermadas por gastos que no siempre se traducen en un mejor rendimiento real. Ventajas fiscales de los planes de pensiones. La principal motivación de muchas personas para contratar un plan de pensiones radica en la ventaja fiscal inmediata. Las aportaciones reducen la base imponible, lo que permite pagar menos impuestos en el ejercicio fiscal presente. Esto cobra especial relevancia para quienes se encuentran en tramos altos de tributación, pues un ahorro del 30 o 40% sobre la aportación puede ser significativo. Sin embargo, es necesario recordar que los planes de pensiones no suponen una exención de impuestos, sino un diferimiento. El dinero no tributa ahora, pero sí lo hará cuando se rescate en la jubilación, siendo considerado rendimiento del trabajo. Si al jubilarse la persona se sitúa en un tramo impositivo más bajo, habrá obtenido un beneficio real. Pero, si mantiene un nivel de ingresos elevado, podría terminar tributando a un porcentaje similar al de su etapa activa. Es importante planificar cuidadosamente cómo y cuándo rescatar el plan de pensiones para optimizar la carga impositiva. Existen modalidades de rescate en forma de capital, de renta o mixtas. Algunas legislaciones ofrecen bonificaciones para los rescates en forma de renta, alentando a las personas a no disponer de todo el dinero de una sola vez. ¿Para quién es interesante contratar un plan de pensiones? Aunque resulta casi un lugar común oír que todo el mundo debería tener un plan de pensiones, lo cierto es que la utilidad depende de las circunstancias personales. 1. Personas con alta tributación. Aquellas que pagan un porcentaje elevado de impuestos se benefician más de la desgravación inmediata, esperando que su tipo impositivo sea menor en la jubilación. 2. Horizontes largos de inversión. Como es un producto destinado a la jubilación, conviene tener un plazo de al menos 10, 15 o 20 años para acumular y aprovechar el interés compuesto. 3. Disciplina de ahorro. Para quienes no tengan la constancia de invertir cada mes en fondos o acciones, la figura del plan de pensiones puede resultar útil. Las aportaciones se domicilian automáticamente y el partícipe apenas necesita gestionar nada. 4. Personas sin necesidad de liquidez a corto y mediano plazo. Si se prevé que se requerirá el dinero antes de la jubilación, las restricciones de los planes de pensiones pueden ser un inconveniente. En ese caso, conviene valorar otros productos más flexibles. En cualquier escenario, es recomendable comparar varias opciones de planes de pensiones, tanto de gestión activa como pasiva, y analizar detenidamente las comisiones anuales totales. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la ventaja fiscal y la rentabilidad neta real. Comparativa entre planes PIA y planes de pensiones. A lo largo de este texto, hemos subrayado que los planes PIA y los planes de pensiones comparten un objetivo similar: servir como instrumento de ahorro a largo plazo, generalmente vinculado a la jubilación.
Sin embargo, las diferencias centrales son: 1. Modo de rescate. El plan PIA otorga ventajas fiscales especialmente si se rescata en forma de renta vitalicia y tras un mínimo de años de permanencia. El plan de pensiones, en cambio, exige la jubilación o supuestos extraordinarios para rescatar sin penalizaciones. 2. Fiscalidad en el rescate. Mientras el plan PIA tributa como rendimiento de capital, aunque con exenciones y reducciones según la legislación, el plan de pensiones tributa íntegramente como rendimiento del trabajo. 3. Control de la inversión. El plan de pensiones puede ser gestionado por entidades que invierten en una combinación de activos. El plan PIA también, pero las opciones de cambio de estrategia pueden ser más limitadas. En ambos casos, hay que observar cuidadosamente las comisiones. 4. Flexibilidad de aportación. Los planes de pensiones pueden estar sujetos a límites de aportación anuales más bajos, mientras que algunos planes PIA permiten cantidades ligeramente superiores, aunque con techo total. Esto depende de la normativa vigente en cada momento. En la práctica, quienes buscan una jubilación complementaria pueden interesarse por ambos productos, o decantarse por uno de ellos según las ventajas fiscales que consigan y el nivel de libertad que deseen a la hora de rescatar el dinero. Aspectos clave en la elección de un buen producto. Al aproximarse a la elección de un seguro de ahorro e inversión, sea un PIA, un Unit Linked u otro, o de un plan de pensiones, conviene tener presentes los siguientes puntos. 1. Claridad en los objetivos. ¿Se quiere un complemento de jubilación? ¿Se necesita liquidez en un plazo de 5 o 10 años? ¿Se busca una renta vitalicia o rescate total? 2. Estructura de comisiones. Es el elemento que más influye en la rentabilidad final. Conviene buscar productos con comisiones de gestión y depósito reducidas y sin comisiones de suscripción o reembolso que sean excesivas. 3. Transparencia de la entidad. Una buena aseguradora o gestora detalla claramente dónde se invierte, los costes involucrados y la evolución periódica del plan. 4. Historia de rentabilidad. Analizar el comportamiento histórico, aunque no garantice rendimientos futuros, aporta una referencia de la calidad de la gestión. 5. Flexibilidad ante imprevistos. Es fundamental comprender los supuestos en que se puede rescatar la inversión anticipadamente y las penalizaciones correspondientes. No hay un único producto que sirva para todas las personas. Dos individuos con situaciones laborales, familiares y financieras distintas requerirán soluciones también diferentes. De ahí la importancia de informarse y, si fuera necesario, consultar con profesionales capaces de asesorar imparcialmente, no solo con vendedores interesados en colocar un producto concreto. Consejos para maximizar la rentabilidad neta. Aunque cada persona se enfoque en un producto distinto, existen pautas generales para mejorar la rentabilidad neta, ganancia real tras comisiones e impuestos. 1. Negociar las comisiones. En ocasiones, la entidad puede ofrecer reducciones si se acredita un alto volumen de aportaciones o si se contratan varios productos. Sin embargo, es crucial asegurarse de que no haya otros gastos ocultos. 2. Revisar periódicamente la evolución. Aunque los seguros se piensen para largo plazo, conviene echar un vistazo cada cierto tiempo para verificar que la estrategia de inversión sigue alineada con los objetivos personales. 3. Diversificar. Aun dentro de un mismo plan, si existen opciones de repartir las inversiones en diferentes cestas, por ejemplo, renta fija, renta variable o distintos mercados, la diversificación disminuye el riesgo y puede mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo. 4. Mantener una visión de largo plazo. Estos productos son poco adecuados para quienes esperan obtener ganancias rápidas. El verdadero valor de un seguro de ahorro o un plan de pensiones se revela a lo largo de muchos años de acumulación. 5. Ajustar las aportaciones al ciclo vital. A medida que la persona avanza en edad o cambia su situación laboral, es prudente reconsiderar la cuantía de las aportaciones y, si el producto lo permite, ajustar el nivel de riesgo de la inversión. El futuro de los productos de ahorro y jubilación. La incertidumbre sobre las pensiones públicas y la evolución de la esperanza de vida han impulsado la aparición de diversos productos privados de ahorro previsional. Es previsible que, en el futuro,
Sigan surgiendo nuevas modalidades que combinen la flexibilidad de la inversión con la protección de un seguro de vida, así como una adaptación creciente a la inversión sostenible y socialmente responsable. Al mismo tiempo, la competencia entre entidades financieras podría favorecer la reducción de las comisiones de gestión, aproximándose a modelos más eficientes que ya existen en ciertos mercados. La digitalización también ha abierto la puerta a plataformas que ofrecen carteras diversificadas, automatizadas e indexadas, con costes muy bajos. En este contexto, los seguros de ahorro e inversión y los planes de pensiones deberán reinventarse para no quedarse rezagados frente a la oferta de los fondos de inversión o las soluciones automatizadas. Es probable que las entidades tengan que mejorar la transparencia, disminuir los gastos y ofrecer más control al cliente sobre dónde se coloca su dinero. Errores frecuentes al contratar estos productos. Por desgracia, hay errores habituales que muchas personas cometen al contratar seguros de ahorro, planes PIA o planes de pensiones. 1. Desconocer las comisiones totales. El producto puede publicitarse con una comisión de gestión baja, pero incluir otras comisiones que elevan el coste real. 2. Contratar por recomendación interesada. Muchos bancos ofrecen un producto en el que tienen más margen de beneficio, sin preocuparse por la conveniencia real para el cliente. 3. No leer la letra pequeña. Desconocer los plazos mínimos de permanencia o la forma obligatoria de rescate puede llevar a sorpresas desagradables y penalizaciones. 4. Ignorar la fiscalidad futura. Es clave entender que no es lo mismo tributar por rendimientos de capital que tributar por rendimientos del trabajo al rescatar lo acumulado. La decisión de rescate en capital o renta vitalicia influye enormemente en el impuesto final. 5. Falta de alineación con el horizonte temporal. Si se necesitará el dinero a mediano plazo, contratar un producto con muchas restricciones de liquidez puede ser un obstáculo más que una ayuda. Evitar estos errores implica formarse, leer los documentos informativos y, en caso de duda, buscar asesoramiento de profesionales con reputación y sin conflicto de intereses. Recomendaciones para una jubilación financiera sólida. Más allá de los productos concretos, la preparación de la jubilación requiere un plan integral que considere: 1. Definir la meta de ahorro total. Calcular cuánto ingreso mensual se deseará al jubilarse y cuánto complementará la pensión pública. Eso permitirá establecer la cantidad a aportar en cada etapa de la vida laboral. 2. Evaluar riesgos y plazos. Cuanto más lejano esté el momento de la jubilación, mayor capacidad de asumir volatilidad. A medida que se acerca la edad de retiro, conviene moderar el riesgo. 3. Distribuir el ahorro en distintos vehículos: un plan de pensiones, un PIA, un fondo indexado, algún ahorro en renta fija, etc. La diversificación reduce la dependencia de un único instrumento y de sus condiciones específicas. 4. Revisar la estrategia periódicamente. La vida personal y laboral cambia, por lo que conviene ajustar el nivel de aportaciones y la composición del patrimonio al nuevo contexto. 5. Mantener un fondo de emergencia independiente. Aunque el enfoque sea la jubilación, resulta primordial contar con un fondo para imprevistos que se pueda usar sin penalizaciones. De ese modo, el dinero invertido a largo plazo no se ve forzado a salir antes de tiempo. La construcción de una jubilación financiera sólida es un proceso continuo y dinámico. Ningún producto por sí solo será la solución definitiva, sino que será la mezcla adecuada, el hábito de ahorro y la claridad en las metas lo que hará la diferencia. Reflexiones finales. Tras este extenso recorrido por los seguros de ahorro e inversión, los planes PIA y los planes de pensiones, se concluye que: 1. Todos estos productos se diseñan con un objetivo común: crear o complementar un ingreso futuro. Se valen de ventajas fiscales y de la disciplina de aportación a largo plazo. 2. Existen productos muy valiosos y otros menos interesantes. La clave para diferenciarlos es analizar con atención las comisiones, la trayectoria histórica de rentabilidad, la transparencia de la entidad y las condiciones de rescate. 3. Contratar sin comparar ni informarse puede derivar en rentabilidades muy reducidas, sobre todo si se escogen productos con costos elevados que nulifican los beneficios potenciales.
4. Para quienes tengan altos tramos de tributación, un plan de pensiones o un PIA con ciertas condiciones puede resultar especialmente provechoso. Para quienes busquen mayor liquidez, quizás otras alternativas de inversión o fondos flexibles se ajusten mejor. 5. La educación financiera y la planificación son herramientas indispensables. Un mismo producto que funciona para una persona puede no ser el adecuado para otra con distinta situación laboral, familiar y de riesgo. La invitación final es a investigar, preguntar, comparar y reflexionar sobre las necesidades personales antes de decantarse por un seguro de ahorro o un plan de pensiones. Con la información correcta y una estrategia bien diseñada, es posible convertir estos instrumentos en aliados sólidos para la tranquilidad económica en la etapa de jubilación o para otros objetivos de largo plazo. Recuerda suscribirte y mirar los vídeos anteriores, porque todo está conectado en esta gran serie para tu éxito financiero.